Asimismo, vamos a hablar de algo que siempre nos interesa y que siempre apostamos también en puntos de vista, lo que tiene que ver con el mundo laboral, mirado de los derechos laborales, la protección a veces del Estado, la presencia del Estado y las normas a cumplir también para trabajadores y para empleadores. Es así, señor. Y en este caso abordamos el rubro de la belleza, el rubro de la peluquería en particular. Por eso ya queremos saludar al señor Roberto González. Él es de la Asociación de Peluqueros. ¿Cómo le va, Roberto? Gracias por venir. Muy buenas noches, Diego, Fernanda. Un placer estar en tu programa. Y un saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias por venir, muy amable. ¿Desde cuándo hay una asociación de peluqueros? ¿Ese es el nombre, Roberto? Nuestra asociación se llama Unión de Peinadores del Paraguay. Unión. Nuestra institución tiene 50 años. Es una institución de formación y capacitación laboral en el rubro de belleza. Y ustedes hacen toda la parte de enseñanza, práctica. Nosotros le formamos a los nuevos profesionales peluqueros, otorgamos títulos a través del Ministerio de Educación. Y también se hace capacitación profesional a los profesionales. ¿Y cuántos peluqueros se puede estimar en Paraguay, gente que trabaja en el sector? Y hay una estimación de aproximadamente más de 17.000 personas que trabajan en el rubro de peluquería. Y ahora, por ejemplo, están muy en auge las barberías que se abren en cada esquina. Ustedes verán que se abren muchísimos negocios. Es muy la moda la barba a ustedes, ¿verdad? Así mismo. Vos no usás barba, Diego. No usé un tiempo, pero es muy blanca mi barba ya. Tipo, no me gusta. Le vas a parecer a Sean Connery y así. No, a otro le aparecía, pues te iba a decir en la pausa a quién. Por eso me corté la barba. Bueno, gracias, Roberto. Vamos a estar hablando con él y también con Héctor Legal. Él es director del Registro Obrero Patronal del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo le va, director? Gracias por venir. Fernanda, Diego, señor, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, el gusto es mío y mi respeto a toda la audiencia. Bueno, hay normativas en particular. ¿Cómo está la situación, digamos, de este gremio en particular? Bueno, en realidad el gremio de los peluqueros, como cualquier otro gremio, se rige por el Código Laboral siempre y cuando exista una relación de dependencia entre los trabajadores de la peluquería, por así decirlo. Entendemos como trabajadores de la peluquería los que están en relación de dependencia, sean coloristas, estilistas, peluqueros, barberos, etcétera, y estén en virtud de un contrato de trabajo donde le asiste los beneficios laborales, el derecho a estar en IPS, la jornada laboral, los días de descanso y las demás prestaciones. A veces entendemos mal, ¿verdad? Los trabajadores y también los empleadores, cuando decimos contrato de trabajo, en realidad nos referimos a todos los tipos de trabajo, no necesariamente con un contrato firmado, ¿verdad? Claro, bueno, es importante mencionar que el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser claro, por eso. Cuando hablamos de un contrato de trabajo, hablamos de un contrato que tiene su propia característica, ¿verdad? En primer lugar, la bilateralidad es un contrato oneroso y hay una subordinación. No, la gente dice, no, yo no tengo un contrato, yo me voy nomás a trabajar ahí. Ese es un contrato de trabajo. Claro, el hecho de que una persona esté prestando un servicio en relación de dependencia para un empleador se configura un contrato. Por más que no haya un documento escrito, un papel donde diga este es un contrato de trabajo, existe un contrato de trabajo. Y aunque uno no haya dicho nada, está reglamentado por el Código Laboral. Así mismo. Y existen los métodos para probar la existencia de ese contrato de trabajo. Hay también casos en algunas peluquerías en particular donde son como colaboraciones. Es un estudio en donde hay un maquillador, pero lo que él gana para él. Y un porcentaje se dividen los porcentajes con el dueño, por ejemplo, del local. El otro es el peluquero, el peinador, el maquillador. Son varios rubros, pero que trabajan todos dentro de una misma peluquería. Igual se configura dentro de un contrato. Claro, tendríamos que analizar la relación de cada una de las personas entre sí, ¿verdad? Para que se configure un contrato de trabajo deben participar dos personas. Sí. El empleador, el que da el trabajo, y el trabajador, el empleado, el que proporciona la prestación personal de ese trabajo y una remuneración a cambio. Si el patrón tiene un poder hacia el empleado, o sea, vale decir que le impone órdenes, le impone instrucciones, le impone un horario de trabajo, una sanción por un eventual incumplimiento de una de las instrucciones, estamos ante un eminente contrato de trabajo. Por más que de repente la apariencia sea otra. Don Roberto, ¿qué le preocupa a usted al sector ahora, hoy en este aspecto? Yo pienso que el sector de peluqueros no está preocupado, Diego. Nosotros no estamos en desacuerdo con el Código Laboral, las leyes hay que cumplirlas, ¿verdad? Y también está establecido en la Constitución Nacional eso, ¿verdad? Lo que muchas veces el Ministerio de Trabajo no entiende es la relación de dependencia. Ellos, por ejemplo, sacaron un título de primera plana de algunos diarios, ¿verdad? De que todos los peluqueros iban a tener que inscribirse al Ministerio de Trabajo y también tendrían que estar en IPS, ¿verdad?
Pero el mundo de la peluquería es bastante amplio. Así, me gusta que Fernanda conozca un poco de lo que es el sistema de trabajo de las peluquerías. Porque en las peluquerías se dan trabajos por día, se dan trabajos por hora. Por ejemplo, un maquillador, por ejemplo, se le contrata por un turno, viene por un cliente, Claro. ¿verdad? Le atiende a esa persona y se retira. Eso sucede también con otras modalidades, ¿verdad? Porque está establecido en el Código Laboral también de que los servicios técnicos son personas que realizan un trabajo específico y especializado, ¿verdad? Por ejemplo, eso podríamos citar, por ejemplo, en el área de coloración, ¿verdad? En el área de tratamientos faciales, ¿verdad? Y esas son personas que vienen a trabajar por turnos, no todas las peluquerías. Sí. Yo no estoy generalizando. Hay algunas que sí tienen esa relación directa empleado. Algunas que trabajan, sí, que trabajan de esa forma porque tienen una peluquería grande, prestan más servicios dentro del salón. Y también tienen más personal que brindan servicios tercerizados, vamos a decir, ¿verdad? No Claro. todos son en relación de dependencia. Por ejemplo, don Roberto, yo me voy a una peluquería en donde la chica que me hace las manos me dice, no, yo vengo solamente cuando tengo clientes y yo compro mi equipo, este es mi maletín, nadie más usa mi maletín. Ese es uno de los casos, por ejemplo. ¿verdad? Ese es uno de los servicios que se presta en la peluquería. Nosotros después de la pandemia tuvimos una peculiaridad de que todos los clientes que asisten a los salones de belleza, en las peluquerías, en las barberías, van por turno. Sí. No es necesario que vos estés todo el día en la peluquería para poder atenderle a un cliente. Vos te vas y le atendés. Si querés hacer las manos, le llamás a la manicurista, viene, le atiende y después se retira, ¿verdad? Claro. No en todos los casos. Hay peluquerías que firman contrato por 6 meses, Sí. por un año. Hay peluquerías que facturan los servicios, la propia profesional le factura al cliente, ¿verdad? Cosa que el Ministerio de Trabajo muchas veces no reconoce, ¿verdad? Pero tampoco el Código Laboral específicamente no dice que tiene... prohíbe. No prohíbe. Todo lo que no está prohibido... ¿Usted sabe cuánta gente está inscrita en IPS como empleados del rubro peluquería? No tengo esa información, yo te estaría mintiendo si es que te digo, nosotros somos una institución de formación y capacitación, no tenemos esos registros a nivel nacional. Yo pienso que ¿y por te qué, puede doctor? responder es el del Ministerio de Claro, Trabajo. ¿por qué preocupa este sector en particular, doctor? Bueno, en realidad dentro del ministerio estamos en una campaña de regularización laboral. Por rubros vamos. Y vamos por rubros, ¿verdad? Entendemos de que existen determinados rubros donde la prestación del servicio exige mayor mano de obra, ¿verdad? Hablamos uno de ellos, el rubro de la peluquería, el rubro de la educación, el rubro de la gastronomía, ¿verdad? Que son rubros donde hay gente que está trabajando y nuestro objetivo es la formalización del empleo. Entonces, si eventualmente existiesen personas que están fuera del IPS, que están fuera de los registros administrativos del Ministerio del Trabajo, y eventualmente no lo están por temor a multas, por temor a sanciones, por temor a estar en el monitoreo de control, bueno, este es el momento de hacerlo, ¿verdad? Dentro de esa campaña comunicacional, bueno, vamos eligiendo determinados sectores en quienes vamos enfatizando esta campaña, ¿verdad? Uno de ellos es el rubro de la peluquería, que entendemos existen gente trabajando, ¿verdad? Existe gente que está en relación de dependencia y también existe también, como toda actividad laboral, cierta exposición de los trabajadores, ciertos riesgos, ¿verdad? Sabemos que los trabajadores en la peluquería están expuestos a varios riesgos a nivel laboral, o sea, el colorista de repente está expuesto a riesgos químicos de los productos que va tocando, existe también un riesgo de estar mucho tiempo parado, existe también el riesgo de estar a cuestiones de temperatura, trabajar en cuestiones muy calientes, muy frías. Entonces son ciertas cuestiones que como ministerio nos preocupa las condiciones de trabajo de los trabajadores y aportamos a este rubro, ¿verdad? O sea, entendemos que puede presentarse todos los casos, ¿verdad? Puede que existan los casos donde exista una inminente... Y el rubro de muchas civil, denuncias, ¿verdad? ¿eh? Porque estamos acostumbrados, por decirlo, en los medios de prensa, de recibir denuncias de empresas de seguridad, por decir, como un rubro conflictivo, creemos desde afuera. En el rubro de peluquería hay muchas denuncias de gente que trabaja en esto. Sí, las denuncias son muy variadas y abarca todos los rubros, ¿verdad? Sí tenemos información de que en IPS hay bastantes denuncias de trabajadores que van cumpliendo un horario de trabajo en una peluquería y no están inscritos en IPS, ¿verdad? Que es un poco muchas veces el temor del sector empresarial, el pago del aporte obrero patronal, que representa un poco un costo al momento de fijar los precios. Pero hay mucha informalidad dentro del rubro en general, director, entonces.
No tenemos estudios propiamente hechos para decirte si hay un estudio específico en el campo de la peluquería o un tal otro rubro. Sí, a nivel general te puedo mencionar de que existe una alta tasa de informalidad. Claro que, conocido, que es reconocido que estamos por encima del 62%, ¿verdad? Evidentemente, en ese amplio margen de informalidad, no hay un rubro que podamos decir que es 100% formal, porque la brecha es demasiado alta. ¿Y hay algún tipo de charla con el sector de parte de ustedes o del sector con el ministerio? Nosotros, las charlas que organizamos nos dan nuestros contadores, ¿verdad? Para poder, porque todas las peluquerías tienen un contador porque todos facturan y pagan Hacienda su RUT, está habilitado su RUT y pagan por el IVA a Hacienda, ¿verdad? Y a través de los contadores nosotros hacemos actualizaciones porque constantemente están cambiando las leyes, tanto laborales como la del Código Civil y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo pienso que todo lo que trabajan en forma independiente siempre tienen que estar actualizados, sobre todo si son propietarios, ¿verdad? Pero acá lo que es digno de destacar, ¿verdad? Nosotros como gremios de la belleza, por ejemplo, como les dije, somos numerosos, ¿verdad? Pero yo pienso que el Ministerio de Trabajo está apuntando a todas las microempresas, ¿verdad? Las microempresas empresas chicas que dan trabajo a 4 o 5 personas, ¿verdad? Y a esa gente es la que le está queriendo supervisar para que puedan entrar dentro de la legalidad, vamos a decir. Roberto, y ustedes dicen, nosotros somos prestadores de servicios, no tenemos que pagar el IPS de las personas que trabajan en nuestras peluquerías. Está establecido en el Código Laboral, Fernanda, de que si es relación de dependencia, sí tiene que pagar todo lo que establece el Código Laboral, ¿verdad? Sí. Pero como yo le expliqué, no todos los trabajadores en el rubro de peluquería son dependientes, vienen por turno. ¿No? Vos sabés perfectamente que vos estás en la parte femenina, ¿verdad? Vos le contratás a una maquilladora y viene, te atiende a vos y después se retira la chica, ¿verdad? Y también hay personas que son contratadas por la peluquería para trabajar los días viernes y sábado, que son los días de mayor demanda. Está establecido que el Código Laboral establece que tú vas a tener que trabajar 48 horas para que vos puedas estar en relación de dependencia, ¿verdad? Semanales, ¿verdad? Y eso muchas veces no se da en la peluquería, ¿verdad? Hay personas que trabajan por comisiones, ¿verdad? Viene, trabaja y cobra su comisión y después se retira en todos los servicios. Y ustedes como la unión que son, ¿qué es lo que piden? Que se analice de acuerdo a cada caso. Que no se obligue a todos a hacerlo cuando no todos están en relación de dependencia. Yo pienso que el propio ministerio se va a encargar de analizar por cada caso, ¿verdad? Porque eso pues no se puede meter todo en una sola bolsa, ¿verdad? Y después nuestro Código Laboral necesita actualizar en nuestro rubro, actualizar o generar nuevas leyes para poder adecuar el Código Laboral a lo que es específico del rubro de peluquería. Porque como yo les expliqué, hay profesionales que trabajan por horas, hay profesionales que trabajan un solo día, hay profesionales que trabajan 2 días, ¿verdad? No es que están sentados en el salón de lunes a sábado. Ahora, director, ¿ustedes cuál es la recomendación? Sacaron un comunicado hace poco que fue lo que levantó un poco las alarmas en el rubro, ¿verdad? Así mismo. Sí, de hecho, como te mencionaba, la intención es focalizarnos en aquellos trabajadores que están en relación de dependencia. Sí. ¿Verdad? Y sobre ese punto importante es mencionar el principio de la realidad, ¿verdad? El principio que establece que los hechos son como son y no como los papeles dicen que son. No vale decir que, bueno, bien podemos firmar un papel donde, no sé, yo vengo a trabajar 2 o 3 veces al día bajo una absoluta independencia, yo manejo mi tiempo, mi horario, tengo mi elemento de trabajo, lo que sea, pero en realidad los hechos no son así, ¿verdad? O sea, existe una subordinación, tengo que cumplir una jornada de trabajo, por más que esa jornada no sea las 48 horas, porque la jornada máxima de trabajo es 48 horas, pero existen otras modalidades contractuales a jornada, existen modalidades contractuales a tiempo parcial, etcétera. Sí. Pero siempre y cuando en la realidad de los hechos se vayan constatando ese tipo de situaciones, pero estamos ante un inminente contrato laboral. ¿Qué marca? Porque la gente dice cuando se está en relación de dependencia, repetimos a veces, ¿verdad? Pero ¿qué marca realmente que sea un empleo? Y hay varios indicios que te dan una peluquería, por ejemplo, vamos a configurar, ¿verdad? En primer lugar está que el trabajo se tenga que realizar en forma personal. O sea, yo tengo que venir exclusivamente a cumplir ese trabajo en forma personal, ¿verdad? Si fuese algo independiente, yo podría enviar a un secretario o otra persona, pues la cuestión no es que yo esté, ¿verdad? Otra cuestión es en sí las instrucciones que el empleador me pueda dar a mí en cuanto a cómo cumplir el contrato de trabajo. El tener un horario,
de presentarme sí o sí a tal hora, cumplir con tal objetivo. Otra cuestión que se debe tener en cuenta es la habitualidad o la frecuencia con que se hace. Así de repente, esporádicamente, como ocurre de repente el caso de un contador que viene a tu establecimiento, lleva los documentos y se va y trabaja en su oficina, estamos ante un caso No hay duda ahí. donde, claro, él maneja su propio elemento de trabajo, él no está asumiendo ningún costo financiero. O sea, muchas veces el trabajador en una relación de dependencia no asume ningún costo financiero porque el patrón es el que va asumiendo todo ese costo financiero. Ahora, o sea, vale decir, se quema la peluquería, bueno, no pierde nada el trabajador, ¿verdad? Claro. A eso vamos en una relación de dependencia. Y también, por otro lado, la exclusividad, ¿verdad? Hay personas que única y exclusivamente trabajan para tal o cual persona. Entonces, ¿cómo hablamos de independencia cuando existe esta exclusividad? Y un elemento muy importante también que siempre configura una relación laboral es que el ingreso que recibe esa persona de ese empleador o de eventualmente ese cliente constituye su única o mayor fuente de ingresos para sobrevivir. Y el monto también puede Y ser. el monto también, claro. Entonces, ahí hablamos de ciertas cuestiones que se analizan en cuestiones de hechos, ¿verdad? Por eso te decía al principio la realidad, los hechos son como son y no como los papeles dicen que son, ¿verdad? Entonces, bien podemos decir, bueno, no se presenta tal o cual situación, pero en una entrevista con el trabajador, ahí te das cuenta de que... 17.000 personas es mucho, ¿verdad? Como para... Es una cantidad importante de gente, ¿verdad? Dentro de lo que es el ambiente del trabajo. ¿Hay capacidad para controlar, por ejemplo, del ministerio? Sí, existe un cuerpo inspectivo, existe también fiscalizaciones que se hacen con el IPS, pero para tener en cuenta nomás, en el registro obrero patronal, que es lo cual yo soy titular, tenemos por encima de 1.000 trabajadores en el rubro de la peluquería, ¿verdad? O sea, bien el señor mencionó una cantidad extrema, entonces bueno, ahí tendríamos que analizar, bueno, ¿por qué hay tanta diferencia? O sea, ¿será que todas esas diferencias son verdaderamente trabajadores independientes o estamos ante una consecuencia de informalidad laboral, ¿verdad? Son cuestiones que da para el debate que por de pronto a nosotros nos preocupa y nuestro ánimo en sí en esta campaña de formalización que le estaba mencionando no es salir a perseguir a nadie, No es que empiezan con un, perdón, no quiero decir un gremio débil, ¿verdad? Pero están empezando por un lado a lo mejor menos poderoso de lo que es la cadena de empleo. No necesariamente, o sea, como decía, estamos yendo por todos los rubros. O sea, es una campaña que empezamos hace un poco más de 3 meses y en forma general estamos hablando, yo inclusive he ido en varios medios, en varias entrevistas y de antes nunca nadie se exacerbó por esto, ¿verdad? Pero bueno, hoy tocamos de repente un rubro específico y ahí, bueno... como perseguido. Claro, y ahí sale el rubro, ¿verdad? Que en realidad nosotros no queremos asustarle a nadie. ¿Y sobre qué rubro ya avanzaron, digamos? Sí, no, pues estamos avanzando por el rubro del sector educativo, también en el sector docente notamos que existe mucha mano de obra que está empleada, ¿verdad? Y también existe esta figura donde el docente asiste a dar clases y en una relación de dependencia y está facturando, ¿verdad? Entonces, ahí sí que es más evidente un poco ¿Qué se hace para regularizar si uno va a una empresa, por ejemplo, y ustedes notan que hay evidentemente un empleado, pero que el famoso factura nomás? Claro, cuando el IPS hace las verificaciones, tiene amplias atribuciones de incluir de oficio a ese trabajador una vez que se dan estas situaciones, ¿verdad? Al ser incluido dentro del seguro social del IPS, en un proceso que estamos también ahora llevando a cabo de formalización laboral y de simplificación de trámites con el IPS, automáticamente esos trabajadores ya forman parte del registro obrero patronal. A partir de ahí el empleador puede ir cumpliendo con ¿Esa fecha de ingreso desde que se formaliza o se cuenta la antigüedad real del empleado? Se toma en cuenta la fecha de la verificación donde el inspector constató in situ que esa persona está trabajando. No obstante, existen procedimientos donde sí se puede demostrar que esa persona estuvo trabajando desde antes. Porque muchas veces, bueno, firman un contrato civil, pero las cláusulas y condiciones que tiene ese contrato civil muchas veces denotan principios de subordinación y existe la posibilidad de que IPS inclusive pueda exigir el pago de los aportes desde el inicio de la... Retroactivo. En forma retroactiva, ¿verdad? Pero ¿y qué hago yo, empleador, si eso me pasa? Aporto, empiezo a aportar, qué sé yo, desde noviembre, ya al IPS. Pero mi empleador se enoja conmigo, me termina desvinculando de la empresa. ¿A dónde acudo? ¿Qué puedo hacer yo si recibo otra vez esa represalia o persecución laboral porque hice la denuncia y ahora mi patrón también tiene que pagarle al IPS por mí?
Sí, estamos en el Ministerio de Trabajo para recibir ese tipo de denuncias, ¿verdad? Tenemos un departamento exclusivamente para eso, se puede llevar una mediación previamente y en realidad no es una causal para terminar el contrato que el trabajador exija su derecho y No, que el trabajador claro. después Pero ha ocurrido, tome una ¿verdad? represalia como esa, ¿verdad? Ajá. Pero sí es todo el derecho que tiene el trabajador de exigir eso y es una obligación que tiene el empleador de hacer eso, aporte. Hay un emplazamiento, volviendo a nuestro tema principal, que es el tema rubro de belleza, peluquería. ¿Ustedes le emplazan en cierto tiempo? En absoluto. Como le estaba contando, estamos con una campaña comunicacional, ¿verdad? Donde queremos decirle, bueno, llegada al IPS, regularizar tu situación con tus empleados, inscribirle y al mismo tiempo también regularizar tu situación ante el Ministerio de Trabajo. O sea, vale decir que los empleadores tienen distintas obligaciones laborales. Por un lado, la inscripción en el seguro de IPS. Y a partir de allí tienen que cumplir con ciertos requisitos, vale decir que le tienen que dar los permisos legales establecidos a sus trabajadores. O sea, ahora por ejemplo estamos en octubre, el mes rosa, ¿verdad? Donde todas las trabajadoras tienen derecho a hacerse los exámenes. Entonces es una obligación que tiene el empleador de darle ese permiso. Entonces, Claro. Es un día para Nicolau y para el estudio de más. claro, 2 días remunerados establece la ley. 2 días. Entonces, claro, el patrón que cumple con esa obligación comunica al Ministerio de Trabajo, cumplí con este deber que me establece la ley. Entonces, como es una obligación que tiene que cumplir el empleador, si no cumple eso en tiempo y forma, existen ciertas penalidades, ¿verdad? Por el deber de comunicar, independientemente de que haya o no otorgado el permiso, ¿verdad? La falta administrativa de haber comunicado eso. Entonces, hoy decimos en esta campaña de regularización, bueno, si no comunicaste el permiso que le diste a tu trabajadora en octubre del año pasado, si no comunicaste las vacaciones que le otorgaste a tu trabajadora en enero de este año, bueno, puedes comunicarlo ahora a través del sistema informático que no tenés ninguna multa, el ministerio no te va a sancionar. A esa campaña de formalización y regularización llegamos porque, bueno, el objetivo un poco del registro obrero patronal es tener información, ser un repositorio de datos de los trabajadores y de los empleadores. Entonces ahí llegamos a información laboral, o sea, qué datos tenemos los trabajadores. O sea, queremos saber el nivel de cumplimiento de los empleadores en cuanto a vacaciones, en cuanto a aguinaldo, en cuanto a los permisos y licencias legales, etc. Entonces, Y en el caso eso es lo que ustedes vimos. lo van a hablar con los socios de este tema porque va a significar un cambio para muchos seguramente. Muchas veces somos órganos de consulta, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro asesor jurídico, ¿verdad? Y que nos asesora en todos estos temas, ¿verdad? Yo pienso que ustedes le tenían que haber invitado también a un laboralista, Sí. ¿verdad? Para que pueda, porque yo soy peluquero, sé algo de las leyes, ¿verdad? Pero no sé a Estuvo muy bien lo que profundidad. contaste. ¿Cómo? Estuvo muy bien lo que explicaste. Sí, y yo soy propietario de una peluquería, ¿verdad? Y manejo las leyes laborales, cómo funciona, ¿verdad? Claro. Pero hay que entender una cosa, ¿verdad? El pedido del Código Laboral del Ministerio de Trabajo está viniendo que la gente se formalice, que aporte IPS y todas esas cosas. Cosas que está bien. Nosotros no negamos eso, ¿verdad? Pero también si uno hace el pago del servicio, por ejemplo IPS, tiene que recibir una retribución. Y Diego, sabes perfectamente que eso no se está cumpliendo. ¿Ves el desastre? Está un desastre, ¿verdad? Yo pienso que si el Estado o el gobierno quiere empezar a exigir, primero tiene que ordenar la casa. Ordenar la casa y IPS tiene que funcionar, tiene que prestar el servicio para el que fue contratado, ¿verdad? Si uno quiere una consulta, tiene que recibir la consulta. Medicamentos. Medicamentos y todo. Y eso está, IPS está un desastre. Eso yo no lo estoy diciendo, la prensa está diciendo todos los días eso, ¿verdad? Inclusive un consejero la vez pasada salió y dijo que no quiere invertir en hospitales en el interior. Eso se escuchó, no es que yo estoy diciendo, se escuchó, Claro. se vio en videos, ¿verdad? Sí. Y yo pienso nomás, ¿verdad? Que el Estado, el gobierno, una vez por todas, tiene que limpiar la casa, poner condiciones, ¿verdad? Para poder exigir Primero ellos. todos los derechos a los independientes, ¿verdad? Porque en la función pública se hacen los contratos. El Código Laboral establece que se puede hacer contratos. Nosotros podemos hacer un contrato contigo. Eso está establecido en el Código Laboral. Sin embargo, en la función pública se hace el contrato, ellos no le aseguran a IPS, se termina el contrato y se terminó, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso en la parte privada, Claro. ¿verdad? Hay una, ¿cómo te iba a decir? Un desbalance en eso, ¿verdad? Yo pienso que hay muchas cosas que tenemos que mirar para poder actualizar, corregir, para que de esa manera se pueda exigir, ¿verdad? Es lo que sucede con nuestra selección, ¿verdad? La selección vino al Faro, ¿verdad?
le empezó a hablar a los muchachos, vamos a hacer esto, ¿verdad? Le exigió y logró resultados. Ahora lo que yo estoy viendo, el Ministerio de Trabajo viene y exige, pero la casa está un desastre. Claro. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Tenemos que nosotros los ciudadanos empezar a exigir también, ¿verdad?, los derechos que nosotros estamos pagando, ¿verdad? Totalmente. Vamos a estar atentos realmente. No, Sí. no justificamos, ¿verdad?, la informalidad de mucha justifica, gente, sí. pero Importante. desincentiva Sí. a veces, ¿verdad?, Sí. tener esta falta de recursos en algunos aspectos. Vamos a seguir hablando del tema porque es la primera charla apenas que tenemos, así que en otro momento seguiremos hablando de esto. Muchas Gracias, Roberto, por venir. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, director, doctor. A ustedes, también. cuando gusten. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.